Como todos los viernes tenemos en nuestro estudio como invitado fijo de los viernes el doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra, que tiene hoy un tema muy interesante que es los ataques de pánico. Buen día, doctor. Buenos días. Este es un tema que a solicitud de los amigos televidentes que ya llaman para sugerir temas, y qué bueno que ellos se sientan parte del programa. Los ataques de pánico es la tercera causa de visita a un psiquiatra y se convirtió en la segunda causa después de la pandemia. Sabe que después que la República Dominicana, el mundo entero, ha vivido el confinamiento, vivió la incertidumbre del miedo al contagio, vivió los problemas económicos, los duelos colectivos, el sufrimiento, el dolor, y mucha gente que también le dio COVID, que estuvo en cuidados intensivos, que estuvo en ventiladores, que gracias a Dios pudo salir, mucha gente de esa ha desarrollado ataques de pánico. Y el ataque de pánico o el pánico attack se describe como una sensación de miedo, de terror, de que algo malo me va a pasar, que yo no sé lo que es, pero que lo estoy sintiendo. Y la persona te describe el ataque de pánico con esos niveles de ansiedad alto, de temor, de miedo, que te dice, me siento con dolor en el pecho, con una sensación de nudo de garganta, de que me voy a ahogar, de que me va a faltar el aire, pero también te describe las palpitaciones, ¿verdad? Las taquicardias, te siente el nerviosismo, la sudoración, la intranquilidad, la desesperación y esa sensación de temor, de querer salir corriendo, de vocear, de desesperación, de falta de capacidad para tener el control. Y también, aunado a esto, el trastorno del sueño inicial, que está más relacionado con ansiedad. La persona que te dice, quiero dormir pero no puedo, doy vuelta, voy a la nevera, tomo un libro, hago algo y no puedo dormir. Entonces esos ataques de pánico, que la gente sufre mucho y que lamentablemente el que no se pone en los zapatos de un paciente con ataque de pánico lo minimiza, no sabe lo que le está pasando, pero es algo muy, muy, muy preocupante cuando usted lo siente en cuidados intensivos, porque el que le da ataque de pánico va mucho a las emergencias porque tiene una sensación de dolor de pecho o de ahogo, cree que se va a morir. Le hacen los estudios, no tiene nada. Va donde el gastroenterólogo por unos cólicos y unas diarreas que no se le quitan y cuando le hacen el estudio, no tiene nada. Va donde el neurólogo porque tiene una sensación de mareo, de vértigo, de que él cree que es un problema neurológico o de vértigo de Meniere y no tiene nada. Entonces, es un paciente que gasta mucho dinero de médico en médico y al final alguien le dice, ve donde un psiquiatra, que ese es tu problema. José Miguel, una digresión. Tú dices que pasó de ser el tercer motivo de consulta al segundo, pero ¿cuál es el primero? Depresión. La depresión es el primer motivo. La depresión ahora mismo es el primer motivo de visita a un psiquiatra. Los ataques de pánico, y le agrega el título más allá del miedo. En sí, no es miedo un ataque de pánico. ¿Cómo ir más allá? Es miedo, pero es un miedo muy catastrófico, acompañado de una angustia, y la angustia es una sensación de que algo malo me va a pasar, que yo no sé lo que es. Entonces, ese paciente que se siente desesperado tiene mucho miedo porque el ataque de pánico puede ser con o sin agorafobia. Un paciente que puede tener miedo de estar en un supermercado y tú ves que deja un carrito lleno y se fue del supermercado y todo el mundo dice, ¿y la doña que estaba comprando dónde está? Se fue del supermercado porque le dio el ataque de pánico. Allí empezó a pensar, me voy a morir, me va a dar un infarto, me voy a marear, me voy a poner mala, no sé quién me va a socorrer y tiene que salir huyendo del supermercado. Entonces, o el muchacho joven que no puede estar en el cine porque tiene un problema de claustrofobia. Hay gente que no ha podido viajar por miedo a ir a un aeropuerto, Nelson. Entonces, el paciente que sufre de ataque de pánico tiene una vida muy limitada.
no puede hacer un desempeño social, laboral como él quiere. Y esa incertidumbre, bueno, el lunes pasado yo vi una gerente que trabaja en Bávaro y tiene 2 semanas que no puede ir a Bávaro porque ella no puede manejar. Ella le da miedo a la carretera y ella cree que algo le va a pasar. Entonces, fíjate cómo el ataque de pánico limita el desarrollo social, emocional, psicológico de una persona. Doctor José Miguel, cuando hablamos de ataques de pánico, ¿hay algún desencadenante específico de esta, no sé si se le puede llamar patología, o es parte de un episodio? O sea, ¿son episodios de ataques de pánico o es uno o son muchos o cómo es? El ataque de pánico está dentro de los trastornos de ansiedad. Trastornos. Y los trastornos de ansiedad se clasifican en trastornos de ansiedad generalizado, ataque de pánico, trastorno por estrés postraumático, los trastornos obsesivos convulsivos, y ahí está también el trastorno de ansiedad social, lo que antes le decían la fobia social. Entonces, el paciente que le da ataques de pánico puede tener un evento desencadenante. Por ejemplo, los pacientes que han estado en ventiladores, que salieron de una unidad de cuidado intensivo. Claro. Y esa sensación de escuchar los llantos, el dolor, la gente fuera de las emergencias llorando, entonces puede quedarse con la sensación de miedo, de inseguridad, de que algo me va a pasar. Pero también hay ataques de pánico por traumas antiguos. Y el ataque de pánico, la persona te dice, pero ¿cómo es posible, doctor, que yo estaba en mi casa, en la mecedora, tranquilo, viendo la televisión y de pronto me entró una desesperación, una intranquilidad y tuve que salir de la casa y mi hijo llevarme a la emergencia porque creía que me iba a dar un infarto? Y ya me conocen en la clínica, ya me dicen, usted no tiene nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces uno le dice, mira cómo actúan los ataques de pánico. Usted tiene un pensamiento, las amígdalas cerebrales, que es donde están almacenados los miedos, los traumas, los episodios antiguos, se activa, le manda un mensaje al hipotálamo, que es donde está la parte de la memoria, entonces recuerda el evento traumático que tuvo. Esos dos juntos le mandan un mensaje al sistema límbico donde están las emociones y ahí mismo le manda otro mensaje a la corteza suprarrenal, que es donde se produce la adrenalina, los corticoides, y entonces comienza de pronto esa epinefrina, la adrenalina, a hacer una vasodilatación y comienza a sentir la sofocación, la sudoración, el corazón latiendo con taquicardia, el paciente se desespera porque siente la sensación de ahogo, ¿verdad? Se aumenta el simpático y entonces el paciente comienza a sentir esa sensación de temor y de ahí es que va a las emergencias creyendo que tiene un evento cardiovascular. No. Y fíjate que cuando se tranquiliza, que entonces el parasimpático bloquea de nuevo, frena, bajan los niveles de tensión arterial, baja el cortisol, baja la adrenalina y él se puede relajar. Entonces, ahí es donde entra el psiquiatra, el psicólogo, en la medicación, en la psicoterapia y enseñarle con terapias cognitivo-conductuales a bloquear esos pensamientos, a minimizarlos, a hacer los ejercicios de relajación, a que aprenda a hacer yoga, a que aprenda a hacer meditación, a que aprenda a caminar, a que de pronto aprenda a autorrelajarse. ¿Y las reacciones, doctor, que tiene alguna gente frente a una cosa, frente a un miedo específico, entran en esa también en esa categoría de ataques de pánico? Por ejemplo, hemos visto con frecuencia desde que comenzó el proceso de vacunación por el COVID, mucha gente que le daba lo que uno conoce como ataque de pánico, pero no sé si desde el punto de vista de usted, del psiquiatra, eso cae en esa categoría, o sea, las reacciones exageradas que tenían alguna gente que incluso ofrecía resistencia
porque le tienen miedo al pullón, a la vacuna. Entra dentro del trastorno de ansiedad y específicamente dentro de la fobia. Cuando tú tienes un miedo específico a algo, se clasifican dentro de los trastornos fóbicos. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a los aviones y quisiera volar, pero no puede por el temor. Hay gente que le tiene miedo a un ascensor, que coge 6 escaleras de un piso para no entrar a un ascensor. Hay otra gente que le tiene miedo al mar, al agua. Hay gente que le tiene miedo a una cucaracha. Tú has visto personas salir corriendo de un apartamento por miedo a una cucaracha, o miedo a un perro, un miedo a un animal, a la altura, a la velocidad. Es decir, hay miedos muy específicos y la gente siempre relaja con la persona que tiene fobia, lo ve como una persona cobarde, ruin, vulnerable. Y no es así. Las personas que tienen fobia realmente sufren mucho. Sufren mucho. Y sobre todo, aquella persona que tiene trastorno de ansiedad social. Porque el que tiene trastorno de ansiedad social es una persona que puede ser brillante académicamente, pero fíjate que tiene miedo a socializar y no es capaz de ir a una entrevista de trabajo. Y por eso no tiene trabajo. Y no tiene una pareja porque él tiene miedo a declarársele o enamorarse de alguien. Y está limitado. Y él tiene temor a ir a una reunión de un grupo y expresar sus ideas, hablar en público. Son trastornos de ansiedad y fobia social, de ansiedad social, que esta persona está limitada socialmente. Y hasta que no se ponga en manos de un profesional de la salud mental, él no va a poder ser exitoso en su vida. Y así uno conoce muchísimos profesionales jóvenes, meritorios académicamente, pero con un trastorno de ansiedad social que no han podido desarrollarse. No me deje al ratón entre los metemiedos, eso es. Bueno, el ratón, casi la mayoría de la gente le tiene miedo al ratón y a la culebra. Ah, no, la culebra sí, porque la culebra uno la tiene como venenosa. Mire, lo que uno tiene en la cabeza allá adentro, yo no lo entiendo bien. Mire este ejemplo. Una experiencia personal, cuando el ciclón David hace mucho tiempo. El vecino, que es el hombre guapo, ese es el probojo, ese no le tiene miedo a nadie y se coge toda la demanda y se coge todos los pleitos. Cuando atacó el ciclón cerca del mar, en una situación de peligro, uno pensaba que se iba a volar todo, el hombre se derrumbó y hubo que agarrarlo y sacarlo, pero mira, una gelatina. Entonces yo todavía yo no entiendo cómo ese hombre tan enérgico y valiente y guapo se derrumbó. Hay gente desarrolló y hizo un trastorno de ataque de pánico. Y fue un nivel de ataque de pánico tan severo que él se mareó. Él perdió los controles totalmente. Bueno, Pedro Santana era un dictador que ganó 3 batallas y era muy guapo y le tenía miedo a la cucaracha. Y el dictador Trujillo le tenía miedo a los relámpagos y a los truenos. Se trancaba y no salía y temblaba cuando había truenos y relámpagos. Es decir, cada ser humano puede tener una fobia específica, un terror específico a algo y sentirse vulnerable a algo. Y uno ha visto mucha gente realmente en ataques de pánico a situaciones específicas, Nelson. El mensaje que quiero llevar es que aquellas personas que tienen un familiar, un hijo en una condición de ataque de pánico, de trastorno de ansiedad, de fobia social, que no lo burlen, que no lo relajen, que muchas veces a esa persona hay que buscarle la ayuda. Y a veces esos niños tímidos que en el recreo se aíslan, que no pueden tener grupo, que no quieren hacer deporte, que lo quieren integrar en la escuela, a subir la bandera o a participar en las actividades culturales de la escuela. Y ese niño, ese adolescente suda, le da miedo, tiene que ir al baño, porque él no puede. Y lo que hacen es que le hacen bullying. Es un niño que lo describen como tímido, pero es un niño que está desarrollando un trastorno de ansiedad social. Y por eso hay que buscarle la ayuda a tiempo, para mejorarle, para que él tenga una calidad
y una calidad de vida socialmente. Tenemos ya las líneas abiertas, doctor José Miguel. 809-683-8785, 683-8786, para que la ciudadanía se anime y haga sus preguntas. Es bueno contar con usted en este espacio. Además, quiero, antes de que empiecen a llamar, ahí están los números en pantalla de la línea de nuestro estudio, agradecer que nos haya traído otro de sus libros. No sabía yo que usted tenía ya casi una veintena de libros. Más vale prevenir que lamentar. Ahí está. El doctor José Miguel Gómez ha impreso este libro en el que dice que prevenir es evitar, es ser menos vulnerable, menos riesgoso en todos los órdenes, físico, emocional, psicológico, socioeconómico y estructural. Advertencias que debemos confrontar en esta vida. ¿Ah? Doctor, no sé si tenemos alguna llamada. Doctor, a mí me sigue llamando a particular. ¿Tenemos llamada? Adelante, sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, buenos días. Qué buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Una preguntita. Yo siempre he tenido pánico por el encierro, pero no un encierro común. O sea, si yo siento que estoy encerrado por fuera de una habitación, de lo que sea, eso me pone vuelto loco y sin idea. ¿Qué puedo hacer para ¿Cuál eso? es su nombre, señor? ¿De dónde nos llama? César de la Rosa. César, adelante. Sí, fíjate que esa pregunta, César, es importante, porque tú estás hablando de claustrofobia, de la fobia a estar encerrado, a sentirse que tú no tienes el control. Cuando tú no tienes el control de la habitación, del lugar, el control de la puerta, el control de la salida, el control del espacio. Cuando tú te sientes vulnerable, entonces a ti te entra un ataque de pánico, te desespera, tienes que salir y pierde la capacidad de organizarte, de racionalizar el espacio y de poder autorrelajarte. Eso es claustrofobia, eso es una fobia a los encerramientos. Y es importante que busques la ayuda, porque fíjate que eso te limita cuando tú vas a una casa o vas a un hotel o vas a un baño, vas a cualquier sitio. Lo primero que tú haces es chequear dónde está la puerta, el pestillo, cómo es que funciona. Tú tienes que, para sentirte seguro, que hacer lo que le llaman un levantamiento del espacio. Entonces eso se trabaja con terapias de desensibilización. Puedes ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, y con unas 10 secciones de terapia de desensibilización, tú puedes superar esa claustrofobia. Tenemos otra llamada, doctora. Adelante, sí, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama, por favor? Buenas, sí, buenas. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde llama? Analista de Samaná. Hola, Analisa. Con A ver. Analista de Samaná. Adelante, adelante. Sí, buena. El lunes a mi madre le dio. ¿Sí? Parece que perdimos la comunicación. Ojalá podamos tener otra. Doctor, pero hay que diferenciar lo que es un temor, una fobia. ¿Hay otra llamada? Adelante, sí, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Marta Santos, de Los Ríos. Adelante. Marta Santos, de Los Ríos. Adelante, señora su pregunta, Marta, su pregunta. Marta. Tengo un hijo que él, cuando lo lleva al laboratorio o le van a poner, él ve una aguja, se pone nervioso, se desmaya, tiene el conocimiento. ¿A qué se debe? Sí. Tiene 18 años. Sí, ya no es un niño. Está grande. Tu hijo es un adolescente de 18 años. Él no es un niño, es un adolescente. Fíjate que él tiene miedo a las agujas. Y eso es una fobia que él tiene a las agujas y la manifiesta, y uno lo ve mucho en los laboratorios de la República Dominicana, personas que hay que agarrarlo, personas que sudan, que le da temor, que le da miedo. Y eso es un miedo a las agujas. Puede ser que desde niño lo inyectaban, le daba dolor, o alguien le enseñó a temerle a los médicos o a las agujas. Fíjate que hay mamá o papá, o una abuelita o una tía que le dice al niño, si no te portas bien te voy a pinchar. Y entonces el niño se va acostumbrando, desarrollando un aprendizaje, y en su cerebro
relaciona el pinchazo como castigo, como algo malo. Y de ahí desarrolla el evento de los traumas a las agujas y le da la fobia a las agujas. Entonces, también eso con terapia de sensibilización imaginaria. Por ejemplo, usted lo empieza, enséñelo a dibujar la aguja una semana. Después le pone la aguja en la habitación que él la vea. Después usted se la va acercando más. La última semana que él la coja en la mano, que juegue con ella, que lo vea como una experiencia. Y el cuarto, que él tome la aguja y tome algún objeto donde él aplica la inyección a un pedazo de goma, ¿verdad? Entonces él practica eso y así él soluciona el temor. Por eso se le llama terapias de desensibilización imaginaria hasta la realidad. Bien, doctor José Miguel, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Estos son terapias aquí, estos son terapias de gratis. Ahí está, bueno. No, hoy ha estado muy penetrante, un tema que la gente comprende. Algún día, no lo agendemos todavía para no dispersarnos, vamos a hablar de generales que le tienen miedo a la cucaracha y generalísimos que temen a los truenos y a los relámpagos. Eso Okay. no va. Gracias, Bueno, doctor. buen fin de semana. Hasta el viernes. Vámonos a pausa.